buenos días, mis amigos y mis hermanos. Los saludo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Hoy sábado 3 de septiembre de 2016. Estamos en Sábados con Ava, sábados de metafísica. Por eso saludo a todo el mundo y más allá. ¿Por qué? Porque somos metafísicos y estudiamos el más allá. Ahora tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes hablando de algo muy importante. Ya faltan 6 días nada más para la fecha del mes 9, o sea, septiembre, el día 9 y el año 9. Recuerdan que he estado hablando de esa fecha por ser muy importante para nosotros los metafísicos. ¿Por qué? Porque es el hombre iluminado en el mundo de creación, en el mundo de formación y en el mundo de acción. Entonces habla de una iluminación de la humanidad, y es lo que vengo a hablar ahorita precisamente en estos momentos, para que las personas tengan una información, ¿verdad?, con la cual puedan a llegar a conclusiones que por sí mismos, ¿verdad?, que los lleve a una iluminación. Recuerden que la iluminación es particular, es personal, es íntima entre el ser de todos los seres y tú. Por eso, en la meditación de hoy en la mañana, pues me dieron esta información para que yo la pase más adelante. Podemos ver atrás de mí 2 monitos, ¿verdad? Nomás es para que tengan una idea de cómo estamos construidos, cómo fuimos diseñados, cómo ese ser de todos los seres, ¿verdad?, como dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego más adelante en el 27 lo reafirma diciendo, y Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, los creó macho y hembra. Entonces nos está indicando claramente que ese Dios, ¿verdad?, crea al hombre y a la mujer. Y luego agrega ahí más adelante, dice, para que sujeten o tengan en sujeción a todos los animales del mar, a todos los animales del aire, a todos los animales de la tierra y a toda la tierra. O sea que el hombre y la mujer, ¿verdad?, es el pináculo de la creación. Es donde Dios vacía todos sus atributos, todos sus poderes y todo en ese hombre y en esa mujer. Y es lo que vengo ahorita a hablar, ¿verdad? Ese Dios hombre es uno solo, ¿verdad? ¿Y en qué me baso para decir todo esto? Bueno, pues primero que nada en Génesis, luego en San Juan. Y pues me dio mucho gusto ahora que checo, ¿verdad?, en la Biblia, y me encuentro que el Evangelio de San Juan pues tiene una información muy hermosa, muy grandiosa, muy maravillosa, y ahí ha estado siempre, ¿verdad? Como quien dice, la verdad ha estado siempre frente a nuestras narices, y no hemos podido, no sé, sacar la médula de ese mensaje, ¿verdad?, que está ahí para todo mundo, no nada más para ciertas personas, sino para todo el mundo, ¿verdad? Por eso quiero pues felicitarlos por estarme acompañando hoy, este día tan grande para mí, el 3 de septiembre de 2016, ya en vísperas del 9 de septiembre de 2016, donde ya se da esa iluminación, y si ustedes se fijan, ha estado el mundo cambiando, va haciendo cambios muy radicales,
en todo el mundo, nada más aquí en ciertas partes, en todo el mundo está habiendo unos cambios muy profundos. Ya el ser humano, ¿verdad? Ya está en el polo positivo, entonces todo lo negativo pues ha estado desapareciendo y va a seguir desapareciendo, quedando nada más lo positivo, lo que esté con un espíritu de compartir, con un espíritu de participar, con un espíritu de unidad, que eso es precisamente lo que vengo a platicar con ustedes, ¿verdad? Como les decía, bueno, me baso también en San Juan, que tiene mucha información muy importante y que aclara muchas cosas que hemos estado hablando a través de este tiempo. Sobre todo al principio, cuando menciona que todo fue hecho por la palabra de Dios, o sea, que utilizó Dios su verbo o palabra para crear todo. Todo ha sido creado con esa vibración, con esa energía, con esa luz, porque también más adelante menciona que el verbo era la luz de la vida, la luz que da vida a todo, a toda la creación. Y pues quiero llegar a ese punto, ¿verdad?, para que podamos analizar esta información. Entonces, en Juan, ¿verdad?, 10:30, o sea, el capítulo 10, versículo 30, dice, o más bien el Maestro Jesús habla y dice, yo y el Padre somos uno. Fíjense qué hermosas palabras son estas. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué está afirmando ahí el Maestro? El Maestro nos está indicando, ¿verdad?, que el hombre y el Padre, o sea, Dios, son uno. Ahora, eso nada más está ahí aclarando esto. No, hay muchas partes, ¿verdad?, del libro de San Juan donde menciona al Maestro eso mismo. Cuando Felipe, uno de los discípulos, ¿verdad?, le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y entonces el Maestro le contesta, Felipe, he estado contigo 3 años, porque el tiempo que él estuvo impartiendo el conocimiento de regreso a casa con Papá Dios. Entonces le dice, he estado contigo ya 3 años y no conoces al Padre. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿no crees tú que el Padre y yo somos uno? ¿Verdad? Y luego también en otras partes menciona, ¿verdad? El Padre no me ha dejado solo, ha estado conmigo, porque yo hago las cosas que le agradan a mi Padre. Entonces, siempre ha hablado de que Dios estaba con él. Dios estaba dentro de él. Incluso en el curso de metafísica, ¿verdad?, nos basamos en un corazón, que es tu corazón, y hacemos que las personas, ¿verdad?, se metan dentro de su corazón, porque el mismo Maestro nos dijo la manera de meditar. Nos dice, cierra tus puertas y ventanas, o sea, vista, oído, olfato, gusto, tacto, e introdúcete en tus cámaras interiores, que son 4. Tienes una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo en tu corazón. Y en el lugar secreto donde mora mi Padre Dios, adóralo en secreto y Él te va a recompensar en público. O sea que Él ya tenía esa información de que Dios estaba dentro de Él. Así también Dios está dentro de ti. ¿Cómo digo eso y por qué lo digo? Bien, pues tenemos atrás unos monitos, ¿verdad? Y podemos apreciar que Dios, ¿verdad?, para crear al hombre y a la mujer, pues utilizó su propio espíritu, ¿verdad? Por eso en lo que es la parte superior de la cabeza hay como una llamita color dorada o color amarilla. Esa llama representa al espíritu.
Entonces el espíritu, ¿verdad?, crea en sí mismo, con sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Crea un ser humano, ¿verdad? O sea, un hombre y una mujer. Y en eso es lo que vengo precisamente a explicar. Entonces nos dice, Espíritu absoluto Abba, que está en nuestra mollera, o entra por nuestra mollera, ¿verdad? Entra por nuestra mollera y va bajando por el centro de nosotros mismos, a través de lo que es la médula espinal, hasta llegar al coxis, ¿verdad? Y sigue hasta los pies esa energía. Entonces, el espíritu, al ir bajando, ¿verdad?, su vibración, su energía y su luz, ¿verdad?, se transforma en el alma. Vamos a decir, el primer contacto que tiene con el cuerpo físico, ¿verdad?, que es en la mollera, genera una luz, que es el rayo violeta. Luego baja y se transforma en el alma. Y allí enciende un foco de color lila, o sea, un rayo lila. Al bajar por la columna vertebral a la garganta, enciende un foco de luz o de rayo azul. Al bajar por la columna vertebral a la altura del corazón, enciende otro foco o luz, ¿verdad?, de color amarillo. Y luego ese mismo espíritu, al bajar a la altura del ombligo, enciende un foco o una luz verde. Y luego al bajar al esplénico, que es donde está la matriz de la mujer o donde está la próstata del hombre, ahí enciende un foco de color naranja. Y luego al llegar al coxis, ¿verdad?, ahí enciende un foco de color rojo. Y como podemos apreciar en las figuras de atrás, pues ahí están esos colores, ¿verdad?, alrededor del monito, que es el color blanco. Porque luego al bajar a los pies, enciende un foco de un rayo blanco, donde se da la manifestación, que sería entonces el octavo cuerpo. Y entonces, ahora sí nos damos cuenta de que ese espíritu, ¿verdad?, fue bajando su vibración, bajando su energía, bajando su luz para crearte a ti, a ti, a ti, a mí. Ahora, ¿qué es cada cosa que se ve en el monito, ahí atrás de mí, ¿verdad? Pues ahí está el sistema de chakras o el sistema de centros de fuerza, está el espíritu en lo que es la parte central del cráneo y está el alma a la altura del tercer ojo. Entonces, podemos decir que ese espíritu, ¿verdad?, que es uno solo, no son dos, ni tres, ni cuatro, es uno solo, ¿verdad? Porque también nos basamos en el dicho del Maestro Jesús, ¿verdad?, que cuando la samaritana le pregunta que qué es Dios, el Maestro Jesús contesta, Dios es un espíritu, nada más un espíritu, ¿verdad? Y los que lo adoran deben adorarlo con espíritu y con verdad. Entonces ahí nos está aclarando que es un solo espíritu, no son dos, tres, ni cuatro, ni miles, es un solo espíritu. Bien, entonces siguiendo con nuestra plática, entonces ese espíritu, ¿verdad?, enciende lo que es el aura, lo que es la mente, ¿verdad?, y pues genera un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces allí tenemos ya, ahora sí, unos elementos que podemos analizar, pero que básicamente son espíritu. Básicamente es ese espíritu trabajando otra vez, vuelvo a insistir, en sí mismo, con sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Entonces es un espíritu, ese espíritu absoluto, ¿verdad?, genera una alma, genera un ego o personalidad o hombre interno, genera una mente que es el aura y genera un cuerpo físico, o sea, el hombre externo. Entonces fíjense qué hermoso es esto, ¿verdad? Tenemos un hombre interno que es nuestro ego y tenemos un hombre externo que es la representación
de Dios hecho hombre, hecho carne, ¿verdad? Como dice también en San Juan, y la palabra se encarnó y se hizo hombre. Entonces vamos a ver y vamos a platicar aquí en confianza y como amigos y hermanos en metafísica, ¿verdad? ¿Qué es cada uno de esos elementos? Pero que, vuelvo a insistir y lo diré siempre, es el mismo espíritu el que está haciendo esas transformaciones para llegar a presentarse como un hombre físico, una mujer física material. Y entonces vamos a ver, el alma, ¿qué es eso? Bueno, pues el alma no es más que una resistencia del mismo espíritu, ¿verdad? Como el espíritu es una supravibración y entonces baja esa supravibración, ¿verdad? Generando una resistencia para poder manejar el cuerpo físico y poder encender la mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico pues se maneja con microvolts, ¿verdad? Y pues el espíritu es infinitamente, una energía infinita, entonces genera ese, vamos a decir, medio por el cual pueda trabajar con el cuerpo físico y con la mente. Entonces el alma, dice, maneja pensamiento, entendimiento, sentimiento, comprensión, voluntad, sabiduría. Entonces, fíjense qué hermoso es esto. Maneja pensamiento, ¿verdad? O sea, todo lo que pensamos. Entendimiento, para poder entender y comprender lo que estamos haciendo. Sentimiento es para comprobar todo lo que hemos creado, todo eso que vemos afuera de nosotros. Necesitamos sentirlo para poder determinar si esa creación que hicimos es la que queremos o no es la que queremos. Comprensión, por ejemplo, ahorita estamos utilizando ese poder de comprender toda esta información y poder llegar a conclusiones válidas. Voluntad es estar haciendo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Esa energía de acción, esa energía que te impulsa a hacer lo que tú quieres. Sabiduría es saber que sabes, no necesitas estudiar, no necesitas prepararte, no necesitas nada, eso ya lo traes dentro de ti como un regalo de Papá Dios. Y luego dice, exacta y justa aplicación o uso y poder o capacidad de realizar. Fíjense, exacta y justa aplicación o uso y poder o capacidad de realizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el alma, ¿verdad?, recibe la información del espíritu, ¿verdad? Y esa alma va a generar lo físico, lo material, manifestándolo a través de la mente y comprobándolo a través o experimentándolo a través del cuerpo físico. Eso se refiere la capacidad de realizar. Entonces todo lo que el pensador, que es el espíritu, ¿verdad?, lo pasa al alma y el alma va a trabajarlo para manifestarlo. Bien, luego tenemos un ego, un hombre interno, ¿verdad? Entonces el ego, ¿qué maneja? Emociones negativas, sentimientos negativos y pensamientos negativos. Es lo que genera el ego. ¿Para qué? Para mantenernos encarnados, para mantenernos materializados. Ese es su función, ¿verdad? El ego nos mantiene en este plano, en este mundo, y no nos queremos ir, ¿verdad? Dice, con los cuales hace que encarne el espíritu, o sea, que caiga en la materia o cuerpo físico, ¿verdad? Eso es la función del ego, que caiga en la materia, que ese espíritu se encarne, que ese espíritu se materialice. Es el ego, el hombre interno. Y luego tenemos la mente, o sea, todo lo que nos rodea, esa aura que vemos en los monitos, que son los diferentes rayos de colores que tenemos en nuestra constitución, ¿verdad? El violeta, el lila, el azul, el amarillo, el verde, el naranja, el rojo, el blanco, ¿verdad? Esa es la mente.
con la cual el alma trabaja para que todo lo que ordena el espíritu sea proyectado, ¿verdad?, en esa mente y verlo como físico material. Entonces dice, mente, maneja pensamiento e imaginación. Imaginación. Fíjense, ese poder es puramente de Papá Dios. Imaginación. O sea, la creación de imágenes mentales, con los cuales vamos a proyectar afuera de nosotros en esa mente y verlos como físicos materiales. Dice, armonía, amor, perfección. Fe, construcción. ¿Construcción de qué? Construcción de esos moldes mentales, ¿verdad?, representados físicamente. Y luego dice, pues todo lo creado lo miramos como real por fe en este espejo. Y es cierto, es un juego de espejos donde todos los pensamientos que genera el gran pensador, que es el espíritu, ¿verdad?, y que son pasados al alma para ser ejecutados, ¿verdad?, entonces se presentan en esa mente como físicos materiales. Y por último, el cuerpo físico o el hombre externo, ¿verdad? Nos dice belleza, perfección física, poder. Ese es el poder de Dios manifestado. O sea, el cuerpo físico es Dios manifestado, ¿verdad? Por eso el maestro decía bien claro, el Padre y yo somos uno. O sea, el Padre y esa persona, ese ser encarnado, era uno con Dios. Y luego nos dice, experimentar, manifestar lo que el Espíritu pensó, pues solo es un paquete de pensamientos o cuerpos sutiles, 7 cuerpos sutiles que son los que aparecen atrás de mí, en ese monito. Dice, de energía espiritual. Momento. Entonces, estamos pues analizando a profundidad, ¿verdad?, estos componentes de cada hombre y mujer que está manifestado en este plano. Entonces, nomás para sintetizar, el Espíritu Absoluto Abba, que es Dios y que es amor también, porque esa energía pues es una energía de amor. ¿Por qué? Porque Él se da, Él se entrega, Él hace todo lo necesario para que tú y yo seamos lo que somos aparentemente en este plano. Entonces el Espíritu, ¿verdad?, genera el alma, genera un ego, genera una mente y genera un cuerpo físico. Como quien dice, crea, o más bien se transforma en alma, ¿verdad? Y el alma enciende la mente y acciona el cuerpo físico, ¿verdad? Me preguntaban en las clases que cómo puedo ejemplificar eso en lo que es el diario vivir. Y entonces les digo, pues haz de cuenta que tú tienes tu auto, te subes al auto y le dices, llévame a mi casa, pues allí se va a quedar el auto, ¿verdad?, y tú allí sentado. ¿Por qué? Porque no hay un chofer que lo maneje. Pero entonces, si tienes tu auto y tienes un chofer a tu disposición, te subes a ese auto y le dices, llévame a mi casa, ¿y qué va a pasar? Pues te va a llevar a tu casa. ¿Por qué? Porque hay un chofer. Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿verdad? El espíritu eres tú, el alma es el chofer y el cuerpo físico pues es el auto. Entonces te subes a tu auto y le dices al chofer, llévame a mi casa, y te lleva a tu casa. Eso es el alma. El alma es ese chofer que va a hacer o ejecutar las órdenes del espíritu, ¿verdad? Y por eso les menciono esto, ¿verdad? Estos componentes: alma, ego, mente, cuerpo físico. Bien, pero ¿dónde radican esos
vamos a decir, elementos que hemos mencionado, pensamientos, emociones, sentimientos, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestro corazón, ¿verdad? Y en nuestro corazón pues tenemos tres grandes energías, ¿verdad? Que es amor, sabiduría, poder. Esas tres energías divinas están en tu corazón, tu corazón, tu corazón, y en el corazón de todo el mundo, ¿verdad? Entonces me dice el espíritu, el pensador, ¿verdad? Te proporciona ese amor que es la mente, una alma que es sabiduría y un cuerpo físico que es el poder. Entonces tenemos esas tres energías en nuestro corazón. Y me dice, atributos del espíritu Abba en el hombre. Atributos del espíritu Abba en el hombre. O sea, que son directamente de Dios. Directos, así, tal cual, ¿verdad? Dice, están en mi corazón. Por lo tanto, todos mis actos en este plano físico están inspirados en el amor, guiados y dirigidos por la sabiduría y fácil y plenamente realizados por el poder. Pero ese poder es un poder de servir, es un poder de dar, es un poder de aconsejar, es un poder de orientar, no para ser servidos, no para sojuzgar, no para destruir. Es un poder constructivo, es un poder de amor. Y entonces me dice, este poder de servicio atraerá en compensación una afluencia de los elementos necesitados. Fíjense qué hermoso es esto. Entonces, esa misma servicio, ¿verdad? Ese mismo dar, pues va a atraer todo lo necesario y va a haber exceso o abundancia, ¿verdad? De aquello que se da. Y me dice, al basar mis actos en el servicio y llevarlos a cabo en el amor, guiados por la sabiduría y seguros de realizarlos con poder y con el poder, fíjense lo que va a pasar. Al hacer esto se realiza mi presencia, Dios, en ti. Entonces ahí estamos ahora sí actuando como Dios en el plano físico, con un cuerpo físico, ¿verdad? Estamos siendo ahora sí manejados directamente por el Espíritu. Dice, porque tú eres mío, eres mi expresión humana, y entonces te darás cuenta de que tus atributos son mis atributos, de que tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? Sobreponiéndote a tu personalidad humana y expresarme así. Entonces me está diciendo que cuando tú te das cuenta, ¿verdad? Entonces estás por encima ya de este mundo, de la ley, de los profetas, incluso de tu ego, de tu mente. ¿Por qué? Porque ya estás ahora sí en el origen. Y aquí me están diciendo, eso mismo vivió el Maestro Jesús. El Maestro Jesús al principio, ¿verdad?, cuando estaba trabajando en sí mismo para ir avanzando en su conocerse íntimamente, ¿verdad?, Él decía, yo soy el Hijo del Hombre. Entonces ese es el primer nivel de conciencia en que estamos todos nosotros. Todos somos hijos del hombre, ¿verdad? Y empezó a trabajar en sí mismo y fue creciendo y creciendo, ¿verdad?, en conciencia. Y entonces llegó el momento en que dijo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces ese es el proceso que todos nosotros tenemos que cubrir o que pasar para llegar al final de todo lo que es esta creación. Entonces él decía, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego siguió creciendo y creciendo en su avance, en su conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Y entonces al final ya de su vida, ya cuando termina este proceso, ¿verdad?, de dar a conocer lo que es el Padre y todos sus atributos, ¿verdad?, él decía, el Padre y yo somos uno. Entonces estamos ahora sí viendo esas etapas, ¿verdad?, por las cuales pasó el Maestro Jesús, ¿verdad? Y llegamos a
a esa unidad de Dios, hombre, de Dios y tú, de Dios y tú, de Dios y tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Papá Dios está en el hombre al 100%, ¿verdad? No nomás un 10, un 20, un 30, no, está al 100%. Por eso aquí nos dice, al hacer esto se realiza mi presencia, Dios, en ti, porque tú eres mío, eres mi expresión humana, y entonces te darás cuenta de que tus atributos son mis atributos, de que tú y yo somos uno mismo. Y es cierto, somos uno mismo, no son 2, ni 3, ni 4, es uno mismo, todo es uno solo. Dice, sobreponiéndote a tu personalidad humana y expresarme así, ¿acaso te ves como el Hijo de Dios, como mi Hijo, usando, disponiendo de todos los medios infinitos que posees, vistiendo tu ser con los hermosos y divinos vestidos, 7 cuerpos sutiles que constituyen tu cuerpo glorioso espiritual, indestructible y perfecto? Fíjense qué hermoso es esto. Esto es algo grandioso y maravilloso. Vamos a explicarlo. ¿Acaso te ves como el Hijo de Dios, como mi Hijo? Bueno, pues acuérdense que también en San Juan menciona que todo aquel que lo recibió le dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Pues no significa que tenemos que ir a algún lugar sagrado, que tenemos que ir a hacer algunas mandas o que tenemos que hacer algo especial. No, simplemente aceptar por fe, ¿verdad?, que eres hijo de Dios. Y al aceptar por fe, automáticamente lo eres. ¿Por qué? Porque la fe es la potencia más grande que podemos utilizar como seres humanos. Incluso yo estoy aquí por fe, caminamos por fe, hablamos por fe. Y luego dice, usando, disponiendo de todos los medios infinitos que posees. ¿Ustedes creen que son un pobre ser humano abandonado a ver al destino, o una pobre mujer abandonada a su destino? No, no, no. Eres un ser muy especial, eres un ser pináculo de la creación, como les estuve diciendo ahorita al principio. Ese Dios te crea y te penetra completamente. Ese Dios te forma y se llena o te llena, ¿verdad?, con ese espíritu totalmente. No hay una parte mínima de ti que no esté llena de Dios. Y luego me dice, vistiendo tu ser con los hermosos y divinos vestidos, 7 cuerpos que podemos ver atrás en los monitos, ¿verdad? Son 7 cuerpos, 7 luces, ¿verdad? El rayo violeta proporciona el cuerpo espiritual, el rayo lila proporciona el cuerpo atómico, el rayo azul proporciona el cuerpo causal, el rayo amarillo proporciona el cuerpo intuitivo, el rayo verde proporciona el cuerpo mental, el rayo naranja proporciona el cuerpo astral doble etéreo, y el cuerpo último cuerpo, que es el rayo rojo, es el cuerpo físico aún no manifestado. Y el 8º cuerpo es esto que vemos todos los días, o sea, ya el cuerpo físico manifestado, ¿verdad? Que ya puede, ahora sí, tener dimensión, espacio, tiempo. Los otros no tienen dimensión, espacio, tiempo. Por eso dice, vistiendo tu ser con los hermosos y divinos vestidos, 7 cuerpos sutiles que constituyen tu cuerpo glorioso, espiritual, indestructible y perfecto. Y así es espiritual, indestructible y perfecto. Así es, eres un ser perfecto, indestructible, inmortal. Y luego dice, ¿acaso te ves de antemano manifestando en actos vivos todo amor, toda sabiduría y todo poder? ¿Acaso te ves realizando en actos vivos ese amor, esa sabiduría y ese poder? Bueno, pues ahí lo tienes, utilízalo, ¿verdad?
cumple realmente con la función con la cual fuiste creado, ¿verdad? Manifestar ese amor, esa sabiduría, ese poder, pero es un poder de servicio, mis hermanos. Es un poder de dar, es un poder de ayudar, es un poder de compartir. Por eso también agradezco a los proyectores de la Nueva Humanidad. ¿Por qué? Porque son personas como tú y como yo, que nos están ayudando con su pensamiento, ¿verdad? Imaginando, visualizando y nombrando esa nueva humanidad. Una humanidad que va a estar ya orientada al espíritu de compartir, no al espíritu de competir, como siempre ha sido, ¿verdad? A partir ya vamos a cambiar ese espíritu, que por eso también la fecha importante de septiembre 9, 2016, donde ya el ser humano se autoilumina, ¿verdad? Con esa luz del espíritu que está en ellos, en cada uno de ustedes, ¿verdad? Y luego me dice, pues hazlo ya, ¿verdad? Ya, en este momento. No necesitas nada, todo lo tienes a tu disposición y estás constituido con espíritu, puro espíritu. Y luego dice, porque tú eres yo mismo, el amo y señor de todo ideal y el creador del gran ideal que de manifestación divina. Usa mis poderes y atributos sobre la tierra en el cumplimiento de tu gloriosa misión de manifestar en actos vivos mi infinito amor, mi divina sabiduría y mi majestuoso poder. Todo eso es, vamos a decir, el fin o la meta, ¿verdad? Que Papá Dios imaginó, visualizó y nombró cuando te creó a ti y a mí, ¿verdad? Que seas ese medio por el cual vas a crear, ¿verdad? Con amor, con sabiduría y con poder, ¿verdad? Por eso también en Génesis 1:26 dice bien claro, ¿verdad? Y tengan ellos en sujeción a los peces del mar, a los animales voladores, a los animales terrestres, a toda la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que tú eres ese poder que está aquí, ¿verdad? Para manifestar perfecciones, para, como decía el Maestro Jesús, sed perfectos como mi Dios es perfecto. O sea, ser perfectos como ese Dios que te creó, porque eres perfecto, no tienes imperfecciones. Que tú pienses, que tú crees que estás imperfecto, esa es otra cosa. Pero realmente, si te analizas, si te ves al espejo, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que eres un ser perfecto, un ser maravilloso, hombre o mujer, joven o jovencito, o jovencita, niño o niña, ¿verdad? Están perfectamente bien hechos, maravillosamente, perfectamente creados, ¿verdad? Sin ningún pero, no hay ninguna objeción, todo es hermoso, grandioso, maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese Padre crea perfecciones, porque como dice también en Génesis 1, al final ya del primer capítulo, dice que cuando Dios terminó de hacer toda su creación, ¿verdad?, la contempla y dice, todo es bueno sobremanera. O sea que todo es perfecto, todo es bueno, no existe nada malo, no existe nada equivocado, no existe nada imperfecto. Que el hombre y la mujer, en su ignorancia básica, crea que es imperfecto, crea que hay mal, crea que está todo fuera de sí, entonces eso lo está creando el mismo hombre, la misma mujer, pero no existe, es simplemente una ilusión generada por esa mente, por ese ego también que tiene que trabajar de esa manera para que mantenga el espíritu encarnado, para que lo mantenga, como quien dice, encerrado en una, vamos a decir, recipiente, por decir algo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y mis amigos, toda esta información pues es para que
el día 9 de septiembre de 2016, tengan ya esa comprensión, tengan ya ese entendimiento, tengan ya esa iluminación propia, porque tiene que ser propia, no puede ser de otro, tiene que ser personal, tiene que ser íntima, ¿verdad? Para eso, pues, como conclusión, ¿verdad?, final de todo esto que hemos estado platicando aquí entre ustedes y yo, desde regiovivo.com, televisión por internet, ¿verdad?, para todo el mundo y para el más allá, pues me gustaría leer y explicar estas conclusiones de acuerdo con todo esto que hemos estado platicando. Nos dice: debemos de estar bien seguros, o sea, debemos tener esa seguridad absoluta, esa plena confianza en que lo que Dios ha creado es perfecto, pero perfecto en grado sumo, ¿verdad? Algo totalmente sin peros, vamos a decir. Y luego dice: debemos de estar bien seguros con toda la fe de que existe una energía en el universo. Es una sola energía, es un solo espíritu. Y luego dice que actúa como una inteligencia absoluta e infinita, y podemos asumir que es. Y es cierto, Dios es, simplemente es, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que Él es una esencia, ¿verdad?, una conciencia, y es pura. O sea, es una esencia y conciencia pura. ¿Por qué esencia? Pues porque no puede ser dimensionada, no puede ser medida, no puede ser en espacio-tiempo, no se puede definir, no es infinita, etcétera, etcétera. Entonces es una esencia, ¿verdad? Y conciencia, ¿por qué? Porque Él se da cuenta y trabaja en sí mismo, con sí mismo, para sí mismo. Entonces es una conciencia. Y pura, ¿por qué? Porque nada más es una. No hay dos, ni tres, ni cuatro que pueda hacer mezclas, sino que es una, es pura. Entonces, por eso es una energía absoluta e infinita, y podemos asumir que es. Dice: hay una actividad en el universo que actúa como alma. O sea, hay una actividad que actúa como alma. Hay una materia sin forma, ¿verdad?, en el universo, tomando por siempre la forma y cambiando por siempre su forma. Y es cierto, por eso este mundo pues, lo vemos tan diverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma genera la forma, o genera las formas de las ideas o pensamientos que el espíritu le pasa. Entonces, en la forma puede estar cambiando a cada minuto, a cada segundo. Entonces también hay un espíritu pensador, un alma y un cuerpo físico, siendo el espíritu el agente o causa, y el alma es el medio de su acción, y el cuerpo físico es el resultado de esta acción. Ahí está. Lo que hemos estado hablando, pues aquí está sintetizado. Ese espíritu, ese pensador, ¿verdad?, actúa, o sea, trabaja en el medio que es el alma, y como resultado nos da el cuerpo físico. Nos está diciendo que tú y tú y tú somos Dios en acción aquí. Y luego nos dice, el Espíritu Absoluto, Abba, es el único agente consciente, la única energía que se sabe a sí misma. Fíjense, que se sabe a sí misma, por eso es esa esencia, conciencia pura. El alma como fuerza oculta, obedeciendo a la voluntad del Espíritu, y el cuerpo físico como el efecto del Espíritu, trabajando con el alma, produciendo la forma, o sea, afecto. Se puede decir que ni el alma ni la materia de la cual la forma viene, tiene cualquier inteligencia consciente, pero que toma la forma de la palabra de Dios, Abba. ¿Qué significa todo esto que estoy diciendo? Pues que todo es ese verbo, esa palabra, esa vibración, esa energía y esa luz que mencionaba al principio. Eso es la palabra de Dios, es la vibración energética que va a generar o a crear
o a materializar todo lo que Abba pensó, todo lo que Él está pensando y todo lo que se va a pensar se está apareciendo como físico material en esa mente a través del alma. Y luego me dice, esto simplifica la materia entera. O sea, todo lo que los científicos andan buscando, ¿verdad? Que la materia oscura, que la materia que no es visible, la materia que no existe, todo se resuelve en esto. Me dice, esto simplifica la materia entera y nos permite ver que en el universo entero una única energía es la que está actuando realmente. Fíjense, me permite ver que en el universo entero una única energía es la que está actuando realmente. ¿Cuál es esa energía? La energía de la palabra de Dios, Abba. La energía de la palabra de Dios, Abba. Y quiero cerrar esta plática, ¿verdad?, con San Juan, donde me dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces me dice que la palabra está desde la eternidad y sigue estando en la eternidad. Dice, este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Entonces aquí está la clave de lo que hemos estado hablando. Esa palabra, ¿verdad?, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. O sea, todo está hecho por esa palabra. La única energía en toda la creación, en todo el universo, es la palabra de Dios. Y esa palabra eres tú y yo. Así es, está encarnada. ¿Por qué? Porque es una ley que el mismo Dios estipula, y Él es el primero que toma esa ley para cumplirla. Cuando dice, todo espíritu debe encarnar. O sea, esa palabra se encarnó y se hizo hombre. Me está diciendo que esa vibración, esa energía, ¿verdad?, se encarna en ti, en mí, ¿verdad? Bueno, pues estamos invitando a las personas que les guste todo esto, que amen todo esto, como dicen, ¿verdad? Invitarlos a un curso de meditación que vamos a tener posiblemente ya empezando, vamos a decir, la próxima semana, de meditación Abba, donde se enseña a las personas, como les decía al principio, a meterse dentro de sí mismos, a descubrir ese origen, esa fuente, ¿verdad?, de donde surgimos todos, y que está en cada uno de nosotros, de todos los hombres y mujeres que están encarnados, ¿verdad?, para iniciar un recorrido de regreso a casa con Papá Dios, ¿verdad? Ir conociéndonos a profundidad, como también decía el maestro, conócete a ti mismo, ¿verdad?, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa eso? Pues que mientras más profundamente te conozcas, más profundamente vas a conocer a Dios, ¿verdad? Y al conocer a Dios, pues automáticamente eres libre, automáticamente te liberas de todo. ¿Por qué? Porque te das cuenta a cabalidad de quién eres y por qué estás aquí, o para qué estás aquí, y a dónde vas. Ahí ya están todas las respuestas. Entonces vamos a tener ese curso de meditación Abba próximamente. El teléfono es 81 14 27 97, donde pueden pedir informes, ¿verdad?, de la fecha de inicio. Y también tenemos otro curso que se llama Dios Abba, fuente de amor, agua viva, vida eterna, ¿verdad?, para que las personas que entren en ese curso se den cuenta de que Papá Dios creó al hombre y la mujer con un plan perfecto, un plan
magníficamente bien estructurado. ¿Para qué? Para que el hombre regrese a su origen, a esa fuente de amor, a esa fuente de donde partió, ¿verdad? Para regresar a ella tarde que temprano. Entonces, los espero. Vuelvo a insistir, pueden llamar al 81 14 27 97, ¿verdad? Para pedir informes de estos cursos. Estamos en Lerdo de Tejada 503, Colonia Getsemaní, allá en San Nicolás. Para las personas de San Nicolás, pues estamos en la calle que está atrás del lado norte del Panteón de San Nicolás, o también estamos una cuadra antes del Motel 88, estamos pegados a lo que es el Parque Getsemaní, ¿verdad? Está en la esquinita ahí una vulcanizadora, y al otro, vamos a decir, domicilio es Lerdo Tejada 503. Ahí estamos impartiendo estos cursos, ¿verdad? Para todas las personas que se interesen en esto que estamos hablando, ¿verdad? Para que puedan corroborar por sí mismos, en sí mismos, con sí mismos, ¿verdad? Todo esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Que no es más que un conocimiento que está ahí esperando a que tú lo descubras, esperando a que tú lo saques hacia afuera. Es todo, ahí está todo adentro. No estamos descubriendo el hilo negro, ni estamos, vamos a decir, descubriendo nuevas teorías. Todo está ahí, simplemente hay que meterse dentro para poder sacar toda esa información, que es lo que estamos haciendo los metafísicos de ABA. Sacar esta información para ti, para todo el mundo, para que todos sean uno, como dice el Maestro Jesús, el Padre y yo uno somos. Entonces, así que todos nosotros, toda la humanidad, sea uno con ese Dios, ¿verdad? Un solo Dios, una sola ley, un solo ser. Bueno, pues mi corazón es tu corazón, y pues los espero el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en Sábados con ABA. Recuerde, son sábados metafísicos. Entonces no me queda más que agradecer su atención y que estén aquí atentos al próximo sábado para ver qué es lo que vamos a hablar y qué vamos a informar. Muchas gracias. Felicidades. Bye bye.